Pensamiento, lenguaje y representación. El lenguaje. El lenguaje es una capacidad cognitiva compleja que permite a los seres humanos comunicar y compartir información, pensamientos, sentimientos y experiencias. Es un sistema de signos arbitrarios que utiliza palabras y reglas para transmitir significado. El lenguaje se diferencia de otros sistemas de comunicación como los gestos o los símbolos en que es un sistema arbitrario. Esto significa que la relación entre los signos y los significados no es natural o necesaria, sino que es convencional. Por ejemplo, la palabra casa no tiene ninguna relación natural con el concepto de casa, sino que es una convención que los hablantes de un idioma comparten. El lenguaje humano se puede dividir en tres componentes principales: la fonología, la morfología y la sintaxis. La fonología es el estudio de los sonidos del lenguaje y se ocupa de la producción y percepción de los sonidos de este, así como de su organización en unidades superiores como sílabas y palabras. La morfología, que es el estudio de la estructura de las palabras, se ocupa de la formación de estas palabras a partir de unidades más pequeñas como raíces, prefijos y sufijos. La sintaxis, por su parte, es el estudio de la estructura de las oraciones y se ocupa de la relación que existe entre las palabras en una oración y de la forma en que las oraciones se combinan para formar unidades de significado más grandes. El lenguaje está representado en el cerebro por una red de áreas cerebrales que trabajan de forma coordinada. Estas áreas se encuentran principalmente en el hemisferio izquierdo del cerebro, aunque también existen algunas en el hemisferio derecho que participan en el lenguaje. Las principales áreas cerebrales involucradas en el lenguaje son tres: el área de Broca, que es responsable de la producción del habla y se encuentra en la parte frontal del cerebro, en el lóbulo frontal izquierdo. El área de Wernicke es responsable de la comprensión del lenguaje y se encuentra localizada en la parte posterior del cerebro, en el lóbulo temporal izquierdo. El área de Wernicke-Geschwind es responsable de la conexión entre la producción y la comprensión del lenguaje. Esta área se encuentra en la parte inferior del cerebro, en el lóbulo temporal izquierdo. Trastornos del lenguaje. Un trastorno del lenguaje es una condición que afecta la capacidad de una persona para comunicarse o comprender el lenguaje. Los trastornos del lenguaje pueden ser causados por una variedad de factores, incluyendo lesiones cerebrales, enfermedades neurológicas y trastornos del desarrollo. Estos trastornos se clasifican según la función lingüística que se ve afectada, y los tipos más comunes de trastornos son la afasia, que es un trastorno del lenguaje que se origina por un daño cerebral en las áreas responsables de la producción y la comprensión de este. La dislexia, que es un trastorno del aprendizaje que afecta la capacidad de una persona para leer. El trastorno de procesamiento auditivo central o CAP es un trastorno que afecta la capacidad de una persona para procesar la información auditiva. Y el trastorno del habla, que afecta la capacidad de una persona para producir sonidos del lenguaje. Afasias. La afasia es un trastorno del lenguaje que se origina por un daño cerebral en las áreas responsables de la producción y la comprensión del lenguaje. La afasia puede afectar a la capacidad de una persona para hablar, escribir, leer y comprender el lenguaje hablado. La afasia se origina cuando el cerebro sufre un daño en áreas específicas relacionadas con el procesamiento del lenguaje. Estas áreas incluyen el área de Broca y el área de Wernicke. El daño cerebral puede ser causado por accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales, traumatismos cráneoencefálicos o enfermedades neurodegenerativas. Las afasias se clasifican según la función lingüística que se ve afectada y los tipos más comunes son la afasia de Broca, que es un trastorno del lenguaje expresivo, que se caracteriza por una producción del habla lenta, laboriosa y con errores. La afasia de Wernicke, que es un trastorno del lenguaje comprensivo que se caracteriza por una comprensión deficiente del lenguaje hablado. La afasia global, que afecta tanto a la producción como a la comprensión del lenguaje.
y la fascia transcortical, que afecta a una sola función lingüística, ya sea la producción o la comprensión. La afasia puede ser causada por una variedad de factores, como por ejemplo un accidente cerebrovascular. En este caso, que es la causa más común de afasia, ocurre cuando el suministro de sangre al cerebro se interrumpe debido a un coágulo o una hemorragia. Esta situación puede dañar áreas cerebrales críticas para el lenguaje, como el área de Broca y el área de Wernicke. Un tumor cerebral. Los tumores cerebrales pueden causar daño al presionar o invadir áreas cerebrales responsables del lenguaje, y dependiendo de la ubicación y el tamaño del tumor, pueden afectar gravemente la capacidad de comunicación. Un traumatismo cráneoencefálico. Los traumatismos cráneoencefálicos, como los causados por accidentes automovilísticos o caídas, pueden dañar áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje, y la gravedad de la afasia dependerá de la extensión del daño. Enfermedades neurodegenerativas, que son como el Alzheimer y el Parkinson, pueden causar un daño progresivo a áreas cerebrales responsables del lenguaje a medida que avanzan. Y esto puede llevar a la aparición de afasias en etapas avanzadas de estas enfermedades. Los síntomas de las afasias varían según el tipo y la gravedad del trastorno. Y los síntomas más comunes de las afasias incluyen dificultades para hablar, para comprender el lenguaje hablado, para leer, para escribir o para realizar tareas que requieren lenguaje, como seguir instrucciones o participar en conversaciones. No existe una cura para las afasias, pero existen tratamientos que pueden ayudar a mejorar la capacidad de comunicación y comprensión de una persona. Los tratamientos para las afasias varían según el tipo y la gravedad del trastorno. Y estos tratamientos pueden incluir la terapia del lenguaje o las tecnologías asistidas. La terapia del lenguaje es un tratamiento que ayuda a las personas con afasia a desarrollar sus habilidades lingüísticas. Y en este sentido existe la terapia de afasia de Broca, que está enfocada a mejorar la expresión verbal y la fluidez del habla. La terapia de afasia de Wernicke, orientada a mejorar la comprensión del lenguaje hablado y la capacidad de encontrar las palabras adecuadas. La terapia de afasia global, dirigida a abordar tanto la producción como la comprensión del lenguaje. Y técnicas y estrategias de terapia, que son detalles sobre técnicas específicas utilizadas en la terapia del lenguaje, como la terapia de restricción de respuesta o la terapia de ortografía fonética, etc. Las tecnologías asistidas, por su parte, pueden ayudar a las personas con afasia a comunicarse y comprender el lenguaje. Trastornos del pensamiento. Los trastornos del pensamiento son afectaciones psiquiátricas que afectan la forma en que las personas procesan, organizan y expresan sus pensamientos. Estas condiciones pueden tener un impacto profundo en la vida de quienes las padecen y en su entorno. Existen diversos trastornos del pensamiento que afectan la vida de las personas en distintos aspectos. A continuación explicaremos algunos de los más comunes o relevantes. La esquizofrenia. Uno de los trastornos del pensamiento más conocidos es la esquizofrenia. Es una enfermedad mental grave que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. Los síntomas típicos incluyen alucinaciones, delirios y pensamiento desorganizado. Estos síntomas pueden llevar a comportamientos inusuales, dificultades para concentrarse y una desconexión con la realidad. La esquizofrenia es una afección compleja que involucra factores genéticos, neuroquímicos y ambientales. A pesar de su gravedad, muchas personas con esquizofrenia pueden llevar vidas productivas con el apoyo adecuado, que incluyen medicamentos, antipsicóticos y terapia psicosocial. El trastorno obsesivo compulsivo o TOC. Las personas con TOC experimentan pensamientos obsesivos recurrentes que generan una profunda ansiedad, y para aliviar esta ansiedad realizan compulsiones que son comportamientos repetitivos y ritualizados, como lavarse las manos en exceso o contar objetos. A pesar de reconocer que estos comportamientos son irracionales, las personas con TOC sienten que no pueden evitarlos. El TOC puede ser debilitante y afectar significativamente la calidad de vida. En cuanto al tratamiento, suele incluir la terapia cognitivo-conductual, medicamentos antidepresivos y terapia de exposición. Trastorno de pensamiento delirante.
Este trastorno se caracteriza por la presencia de delirios, que son creencias falsas y firmemente sostenidas que no están respaldadas por la realidad. Las personas con este trastorno pueden creer que están siendo perseguidas, que tienen poderes especiales o que están en una misión divina. Tales delirios pueden ser variados y a menudo son resistentes a la lógica y la evidencia. El tratamiento del trastorno del pensamiento delirante puede ser complicado debido a la resistencia de las personas a cambiar sus creencias. Se puede utilizar en este caso la terapia y la medicación, mismas que pueden ayudar a reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida. Trastorno del pensamiento desorganizado. Las personas con trastorno de pensamiento desorganizado a menudo experimentan un flujo de pensamientos caóticos e incoherentes. Pueden tener dificultades para mantener una conversación lógica y coherente, lo que puede dificultar su comunicación con los demás. Este trastorno se observa comúnmente en la esquizofrenia y puede dificultar la vida diaria de la persona y la capacidad de funcionar de manera efectiva. El tratamiento para el pensamiento desorganizado a menudo implica terapia y medicamentos que ayuden a estabilizar el pensamiento y mejorar la comunicación. Los trastornos del pensamiento son afecciones psiquiátricas que afectan profundamente la vida de quienes las experimentan. Dichas afecciones son complejas y multifacéticas, y su tratamiento puede ser desafiante. Sin embargo, con el apoyo adecuado de profesionales de la salud mental, las personas que padecen trastornos del pensamiento pueden mejorar su calidad de vida y aprender a manejar sus síntomas de manera efectiva. La conciencia pública y la comprensión de estos trastornos son cruciales para eliminar el estigma y brindar el apoyo necesario a quienes lo necesitan. Por su parte, el lenguaje es una capacidad cognitiva compleja que es fundamental para la comunicación humana, por lo que los trastornos del lenguaje pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas que los padecen. Las investigaciones en este campo han aportado mucha información acerca de estos desórdenes. Si bien no existen tratamientos curativos, sí se cuenta con técnicas que ayudan a disminuir su impacto. Asimismo, no está de más mencionar que en su infinita capacidad de adaptación, el organismo genera mecanismos de compensación para reducir el impacto de dichas alteraciones.